Y bueno amigos, mañana el Real Madrid visita Vallecas, por supuesto para enfrentarse al Rayo Vallecano y vamos a hacer lo de siempre, un video de previa, lo habitual o lo que hacemos habitualmente en este canal cuando va a jugar el Real Madrid. Por ello quiero que básicamente escuchemos a Ancelotti, vamos a ver la convocatoria y como les digo, lo que siempre hacemos un día antes de todos los partidos del Real Madrid, al menos cuando no tengo ningún compromiso y estoy bastante bien de tiempo, trato de estar lo menos ausente posible en el canal. Y hoy, por supuesto, vamos a escuchar a Ancelotti en la previa a ese partido contra el Rayo Vallecano. Lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Muchachos, nada, mañana jugamos contra el Rayo. Ancelotti ha hablado de Kylian Mbappé, ha hablado de Tchouaméni, algo que me ha llamado mucho la atención y lo voy a dejar de último para una importante reflexión acerca, porque básicamente Ancelotti está como defendiéndole de que le estamos tratando mal y que de que hay que agradecer. Un tema bastante importante que quiero tocar con ustedes ahorita enseguida. Así que no me quiero enredar mucho. Vamos a arrancar, muchachones. Y lo primero que me gustaría colocarles es esto. No es menos que la convocatoria. Rayo Vallecano versus Real Madrid en Vallecas. Ahí está Courtois. Fíjense que está Lunin, Sergio Mestre. Y bueno, la defensa allí con Raulito Asensio. Aparece un nombre llamado Youssef, que no es Youssef Pedrerol. Y bueno, Lorenzo, allí pues básicamente muy poco que añadir realmente. No nos aparece por aquí este hombre Ferland Mendy. Realmente parece que definitivamente Fran García se ha quedado con la titularidad de esa banda, aunque bueno, seguramente cuando vuelva Ancelotti lo tendrá allí, porque sabemos cómo es Ancelotti con personas en las que de alguna manera confía, vamos a llamarlo así. Pero llamativo que aparece aquí el nombre de Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, que estaba lesionado, parece que ya está recuperado afortunadamente para poder contar con él. Y bueno, creo que es más que claro que con esta rueda de prensa de Carlos y la vuelta de Camavinga, Tchouaméni va a seguir jugando de central y ya les voy a decir por qué. Y bueno, ahí está, aparece también un tal Víctor Muñoz. Ahí están llevando futbolistas de la cantera a jugar con el primer equipo, al menos a acompañarlos en los partidos, y vamos a ver realmente si algún otro nombre aparte del de Asensio, que ha salido bastante bien, se puede sacar de la cantera. Pero bueno, no me quiero enredar mucho con esto. Quiero que empecemos escuchando a Ancelotti sobre Endrick. En un par de oportunidades ha respondido preguntas sobre Endrick y en la segunda pues ya ha tratado de librar un poquito, ha tratado de sacar un poquito de pecho. Muy de Ancelotti lo que hemos escuchado. Así que empecemos con este. Entonces, ¿cree usted que Endrick tiene que evolucionar en su fútbol? Gracias. Bueno, cuando yo digo que él tiene que trabajar, no es una crítica a él, porque él está trabajando muy bien, está bien focalizado en sus trabajos, es muy joven, viene a Real Madrid, que tiene enfrente a los mejores delanteros del mundo, entonces con él hay que ser paciente. Él no pide nada, él está muy bien focalizado en el partido, trabaja, está bien, está contento. Obviamente le gustaría jugar más, esto es bastante normal. Y tiene que seguir su aprendizaje sin cambiar nada de lo que está haciendo en este momento. Muchas gracias. Bueno chicos, ahí está en primera instancia lo que escuchábamos de Carleto Ancelotti, que habla de Endrick y básicamente nos comenta nuestro amigo Carleto que no tiene mucho que cambiar nuestro amigo Endricky, que él debe seguir trabajando, perdón, pero pues que básicamente no está descontento, no es una crítica como tal a Endrick, sino que debe seguir trabajando debido a que enfrenta a lo que son probablemente los mejores delanteros del mundo, según Ancelotti. Creo que puedo estar hasta de acuerdo. Que no esté funcionando bien no quiere decir que no lo sean. Y además el otro partido contra Atalanta me gustó mucho lo que hizo Mbappé, para que vean cómo es la cosa de chévere. Y bueno, como les decía, pues Ancelotti está allí bien, lo tiene bastante claro al menos al respecto y me parece bien. Pero aquí le preguntaron otra cosa sobre Endricky o sobre otros futbolistas. Lo de siempre que le preguntan es de los jóvenes y la cosa, que Ancelotti debería entender que es hasta normal que le cuestionen por futbolistas que la gente quiere ver. Es que es llamativo, gustaría ver más a estos futbolistas, pero siempre digo, Ancelotti sabe más de fútbol que cualquiera de los que me están escuchando, viendo, y probablemente no, seguro también de mi persona y los que le están haciendo preguntas en la sala de prensa. Pero aquí Ancelotti responde al respecto también de esto y salta un poco allí. Rotarse de los jugadores, pero cuando tú tienes una plantilla de 14, 15, es muy complicado rotar. Esto es la verdad. Tenemos jugadores muy jóvenes que no siempre es positivo meterle cuando el equipo no está bien. Ahora me habláis de Endrick, que ha jugado poco, que no le he dado minutos, bla, 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 bla.
Pero hay que pensar que es un jugador muy joven, que tiene que adaptarse, que tiene que mejorar, que tiene que aprender y meterlo cuando el equipo no está bien. No es que lo voy a ayudar, lo voy a afectar. Entonces todo esto lo tengo que pensar y bla, 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 bla. Bueno, hay característica de Ancelotti, o una de las características de Don Carlo Ancelotti es tal vez es darle un poco de humor a las cosas, ¿no? Y bueno, básicamente especifica el por qué no le da termina de dar del todo minutos a futbolistas como Endrick, el mismísimo Arda Güler, toda la cosa de toda la vida. Pero es que Ancelotti habla de que tiene una plantilla corta. A mí no me parece que Ancelotti tenga una plantilla corta. Es que revisen el centro del campo, que ha tenido un tema con las lesiones, es otro cuento. Y creo que la única parte en la que podemos decir, correcto, la plantilla es corta, es en el tema de la defensa y yo creo que es innegable en ese caso. De todos modos, bueno, Ancelotti, como siempre les digo, sabe bien cómo salir del paso de las cosas y yo creo que esta vez ha estado bastante brillante. Una de las cosas que me llamó la atención de la rueda de prensa de Ancelotti y me parece una buena noticia, y ya les voy a decir por qué me parece una buena noticia, es esto que ha comentado sobre Kylian Mbappé. Continental, gracias. Bueno, Mbappé no es algo muy serio. No va a estar por el partido, viajará a Qatar a ver si sin riesgo puede jugar o puede jugar una parte del partido. Comunque viaja, porque pensamos que la lesión se la puede recuperar. Camavinga está bien, para mañana es disponible. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba comentando de Camavinga, que bueno, ya lo habíamos visto en la convocatoria. Regresa Eduardo Camavinga y llamativo que comenta que hay una probabilidad de que Kylian Mbappé llegue a este torneo que va a jugar el Real Madrid en diciembre. Pero bueno, yo siempre he dicho una cosa y lo voy a decir también con el tema, por supuesto, de Kylian Mbappé. El Real Madrid tiene que cerciorarse de que los futbolistas terminen de recuperarse, porque da la sensación de que los precipita. Incluso contra Atalanta, Vinicius se reventó los 90 minutos y eso es un tema delicado, sobre todo hablando del mejor futbolista del mundo, ¿no? Pero bueno, lo que les decía es que me parece importante, muchachos, porque daba la sensación de que tras este partido Mbappé empezaba a encontrar su lugar. A mí me dio la sensación de un futbolista que empezaba a encontrar. Me parece que fue el mejor partido que jugó contra el Real Madrid. También me pareció bueno el del partido de la Supercopa de Europa, pero desde que empezó la temporada, para mí estaba siendo el mejor y el movimiento que hace con el gol que hace es sencillamente espectacular. De todos modos, bueno, vamos a ver, como les digo siempre, lo más importante para mí en este tipo de situaciones, y más cuando estás viviendo una plaga de lesiones absolutamente demoledora, muchachos, es que los futbolistas recuperen del todo bien. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar este tema de Kylian Mbappé y por supuesto aquí lo iremos comentando. Cerramos con lo que les dije de Tchouaméni y lo que comenta Carlo. ¿Le sigues viendo así o le sigues viendo en estos momentos más central que centrocampista? Bueno, primero tenemos que agradecer a Tchouaméni. Yo lo agradezco personalmente porque Tchouaméni está jugando en una posición que no es la suya y que lo está haciendo para el equipo, mostrando mucho altruismo, no quejándose y sacando lo mejor que puede. Y lo ha hecho muy bien. Con Atalanta hizo muy bien, con Girona lo ha hecho muy bien y no es casualidad que hemos ganado 2 partidos con él. Teniendo en cuenta que no es su posición, pero lo hace para el equipo y por esto lo agradezco mucho, su esfuerzo. Es un pivote fundamental para nosotros, porque es un pivote defensivo como pocos hay en el mercado. Entonces esto siempre lo tengo en cuenta, pero estamos en emergencia y a veces él tiene que jugar como central, teniendo en cuenta que afortunadamente hemos encontrado un jugador de la cantera muy fiable, que es Raúl. Bueno, chicos, a ver, varios puntos aquí. Es un pivote que no sé qué, que no sé cuál, y llamativo. Bien, me alegra que salga a defender a sus futbolistas. Me parece justo y necesario, más teniendo en cuenta que es un futbolista que parece que perdió algo de confianza, haciendo por supuesto referencia de lo de Tchouaméni. Pero yo, por ejemplo, los que me siguen desde hace tiempo, me escuchan desde hace tiempo, incluso los que me escuchan desde hace poco, por lo menos el partido creo que fue contra el Liverpool, una de las cosas que dije fue que no podíamos matar a Lucas Vázquez teniendo en cuenta que esta no era su posición habitual, que Lucas Vázquez era un extremo que ha sido convertido y que ha rendido en algunos partidos de manera brillante. Algunos han sido un poco más medio y unos que han sido horribles realmente. Y yo no voy a venir a matar a Tchouaméni
por ser central. Yo pues puedo matar a Ancelotti por colocar en central porque siento que estaría reventando a Asensio, le estaría reventando la confianza de Asensio y pensar de que, bueno, no importa lo que haga, siempre va a terminar jugando el de la jerarquía. Y es que Ancelotti trata de justificar el rendimiento en algunos tramos del partido porque muchas veces han sido tramos de partido, algunos partidos completos horribles. El de Tchouaméni, pero es que no es, cuando a Tchouaméni se le ha criticado ha sido cuando ha hecho partidos horrorosos en la posición en la que supuestamente es uno de los mejores de esa posición, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se ha puesto a Tchouaméni de central y no lo ha hecho bien, al que se ha terminado criticando ha sido Ancelotti, que últimamente el que lo ha colocado en esa posición prácticamente ha sido él, ¿no? De todos modos, como les estoy diciendo, yo tengo muy claro que Ancelotti va a triunfar o a morir con sus ideales y sobre todo con sus amigos o con la gente en la que más confía, estos temitas de toda la vida. De todos modos, bueno, mañana por supuesto después del partido habrá contenido por acá. Les voy a pedir una sola cosita y es lo de siempre, que me acompañen, que le den like a este video, que se suscriban, lo de siempre. Y mañana veremos qué es lo que puede hacer el Real Madrid. Además, buscando meterle presión al Palanca Fútbol Club. Que bueno, si ganamos mañana nos colocaríamos líderes, al menos de momento, a ver qué es lo que hace el Barça el próximo domingo. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao, chao.